Buenas, Enrique. ¿Qué tal? No sé si has entendido la presentación. Es una presentación de la entrevista contigo, que ya veníamos hablando de esto hacía meses. Y Sí, ahora, por el tema que está pasando ahí en Ucrania, me gustaría que aportes tu información. Pero claro, esto tuvo una forma bastante espontánea, por así decir, porque no bueno, tenemos aquí nada preparado. bueno, yo creo que podemos empezar a hablar y después tú matizas. Si quieres indagar más en un tema, en una cuestión, pues eso, pues a tu conveniencia, lo que tú veas, ¿vale? Lo que tú consideres. Vale, muy bien. Entonces, me gustaría empezar un tema bastante más general, que es lo que no se está hablando en los medios, en España, ni aquí en Alemania, ni en Portugal, que es este tema de Ucrania. Mm, a mi parecer, ya se veía venir desde que Joe Biden toma el poder. O sea, esto ya fue empezado en el 2014 por la administración Obama-Biden y hubo aquellos 4 años de Trump que no hubo una escalada, todo lo revés, o sea, hubo ahí un periodo de paz cuando no se habló de ese tema. Entonces, toda esa percepción de lo que veo por los medios es de que Rusia va a invadir Ucrania. Es como, es todo una información masiva para hacer una percepción al revés de lo que está pasando, porque, claro, lo que se ve es adelantar cada vez más de las tropas de la OTAN hacia Rusia. Y entonces me gustaría eh, poner esto por lo que pienso, aquí lo que se debate es la reconfiguración de la arquitectura de defensa de Europa y por ende del balance de poderes en el mundo, porque creo que es de esto que se está hablando. Y, y me gustaría que a partir de aquí tú nos expliques cuál es tu visión concreta de lo que significan estas últimas semanas y de esta información repetitiva de que Rusia va a invadir Ucrania. Bueno, evidentemente Rusia no tiene como cometido invadir Ucrania. La prueba más palpable que se puede ver es que el contingente de tropas desplegado en maniobras son 130.000 soldados. Para tomar un país completo del tamaño de Ucrania necesitarían entre 200 y 300.000 soldados. Por lo tanto, el despliegue militar no responde a un intento de invadir ningún país. Eso está clarísimo, porque llevan aproximadamente 2 meses desplegados esas tropas y no es nada especial. Están haciendo sencillamente maniobras, se están enseñando músculo porque la inteligencia militar, el GRU en este caso, detectó un intento de hacer una provocación en la zona de Donetsk en este caso, con un derivado del cloro. Porque se detectaron una serie de toneladas de un derivado del cloro y se quería hacer pues seguramente pues algo parecido a lo que se ha hecho en Siria tantas veces, que es hacer una falsa bandera para acusar a la otra parte de una agresión con arma química. Entonces, ante esta situación y ante la impronta que ha habido una escalada subida por parte de los Estados Unidos en lo que es la confrontación con Rusia, pues Rusia lo que ha visto conveniente desplegar un ejército sencillamente para enseñar músculo, pero no tiene como intención invadir Ucrania. Está clarísimo, porque con ese contingente no lo va a invadir. Es cierto que podría tomar una parte del país y tal, pero ellos lo han dicho de manera muy clara. Ese contingente está solo para proteger a la región de Donetsk y de Donbass y proteger la integridad territorial de Rusia, no para una invasión, no hay programada una invasión. Bueno, sabemos que oficialmente lo que dice Rusia es que no admitirá un ataque de las fuerzas de Kiev a la población rusa del Donbass. ¿Tú crees
que sería posible una tomada de la región este, de igual forma que Rusia tomó el Crimea. Bueno, lo que sí es cierto es que hace ya meses que no hay disparos en el frente. Aunque ha venido mucha información en las redes sociales y en muchos canales, incluso rusos, de que hay disparos y se cruzan, hay cruce de fuego, yo sé absolutamente que no es cierto. Y lo que ha habido es información tergiversada. Lo sé perfectamente. Entonces, yo tengo que dar mi testimonio. Vamos a ver, si Rusia quiere entrar en el Donbass y en Lugansk, lo tiene evidentemente muchísimo más fácil que entrar en Crimea, porque ya le van a poner absolutamente la alfombra roja y nadie lo va a impedir. Nadie lo va a impedir. No hay ningún problema. O sea, son regiones que antes eran rusas, son de población rusa, están deseando estar integradas dentro de lo que es la Federación de Rusia, integrarse dentro de la Federación de Rusia. Esto no se puede hacer de manera legal ahora mismo con un plebiscito. Entonces, pero están encantados de recibir ayuda militar de Rusia, como están recibiendo pues lo que es el pago de pensiones, el pago de funcionarios, servicios municipales, el gas, porque Kiev no solo hizo una agresión militar, guerra civilista a su propio pueblo, sino que además cortó el suministro de los servicios ordinarios de la administración. Dejó de pagar funcionarios, dejó de pagar pensiones, dejó de pagar servicios generales, y Rusia ha tenido que asumir todo esto. O sea, Ha tenido que hacer una función humanitaria, y además de esto han sufrido un bloqueo de tal manera que Rusia tuvo que enviar ayuda humanitaria porque había personas en riesgo de exclusión social muy importante. Hablamos de una guerra, y ante una situación así, aunque evidentemente no es su país, pero Rusia tenía la obligación moral de ayudar a lo que ellos consideran sus conciudadanos, son rusos, tiene que defenderlos. Cuando una agresión de Kiev. Claro, porque ahí hay como desde hace un par de años, creo, que son como 300.000 ciudadanos con pasaporte ruso, porque lo han tramitado para obtener la nacionalidad ante el vacío del Estado y el Estado fallido que se tornó Ucrania en estos años después de 2014. Entonces lo que estás diciendo es que Rusia, o sea, que Kiev regaló prácticamente el Donbass a Rusia como siendo el estado de facto del Donbass. Sí. O sea, que hay esas condiciones. Sí, lo que pasa es que está en una situación irregular, precisamente de ahí nacen los acuerdos de Minsk, que procuran de alguna manera una regulación autonómica dentro del marco nacional de Ucrania. O sea, lo que una región de manera unilateral no se puede independizar. Solamente hay dos canales para independizarse. Una es por vía de las armas, y que en el plebiscito se acuerda la independencia de ese país, y otra es que el país al que pertenece esa región apoye un plebiscito a nivel nacional, en todo el territorio nacional, no regional, como pretende hacer Cataluña, eso va contra la legislación internacional, a nivel nacional, y ese país y la mayoría de los ciudadanos apoyen la independencia de esa región, y lo que es la capital política del país, el gobierno nacional, promueva, patrocine la independencia de este país tanto en Naciones Unidas como en diferentes países. ¿Vale? Eso es el protocolo legal. Y otro protocolo es a base con el tema de las armas en una guerra, y entonces en lo que es el plebiscito, lo que es el armisticio, pues que quede regulado lo que es la independencia de un determinado territorio, por victoria de las armas, ¿no? Por la guerra. Y no hay nada más. Y como no se da ninguna de esas dos circunstancias, esas regiones no pueden ser independientes. Por lo tanto, se ha pretendido también de manera interna en Rusia que el gobierno de Rusia caiga en una trampa política reconociendo la independencia de esas repúblicas. No lo puede reconocer. Lo único que ha hecho Rusia, ha sido
dar ayuda humanitaria y socorrer a esta gente, pagar lo que son los sueldos, dar servicios ordinarios. Ahora mismo allí no hay absolutamente ninguna oficina bancaria, no hay ninguna oficina bancaria, están absolutamente desconectados a nivel bancario del resto, ni de Ucrania, ni lo que es Rusia, están absolutamente desconectados, pero bueno, por lo menos tienen servicios municipales básicos, los pensionistas cobran una jubilación, hay suministro de gas, hay una línea de ayuda humanitaria con productos básicos, porque recordemos que estamos en un territorio de guerra y lo que se les ha brindado es una determinada ayuda militar para que se puedan defender de sus propios agresores, nada más. Rusia no ha puesto una bota allí, ¿vale? Eso es lo que tengo que decir. Rusia no ha puesto ninguna bota allí y no pretende anexionar esos territorios. Ahora, otra cosa es que evidentemente lo que son los Estados Unidos, que son los que sí han agredido a Ucrania con un golpe de Estado, como bien has relatado, en el año 2014, tú y yo sabemos muy bien cómo se hacen ese tipo de operaciones, hayan tomado el país para provocar una guerra civil y provocar de esta manera a Rusia. Ese es el relato de los hechos empírico. Y a partir de ahí, pues evidentemente nosotros conocemos algunos detalles y básicamente es eso. Rusia no tiene intención ni de anexionar Ucrania a su territorio, pero lo que sí tiene, evidentemente, y es legítimo, es echar a un gobierno ilegítimo, porque tenemos un gobierno ilegítimo, el pueblo está secuestrado por grupos paramilitares y un gobierno absolutamente ilegítimo, golpista, que está torturando a las personas. Hay campos de concentración y de tortura en instalaciones aeroportuarias donde se han insonorizado hangares y sabemos que se están torturando y matando a ciudadanos ucranianos y ciudadanos rusos. O sea, están viviendo un régimen de absoluto terror. Han muerto 14.000 civiles. Multimillonarios norteamericanos y multimillonarios europeos van a la línea de frente a hacer safari. O sea, pagan dinero por matar, por tirar a civiles indefensos. O sea, estamos viviendo en un régimen absoluto de terror. Kiev ha cerrado todo lo que es la línea bancaria, ha cerrado el suministro de servicios, ha cerrado el suministro energético, ha cerrado el pago de pensiones, ha dejado de pagar los sueldos de los funcionarios y los ha desatendido. ¿En base a qué? Absolutamente a nada, a una agresión absolutamente gratuita, de un crimen de lesa humanidad. Y esa es el trasfondo de la cuestión. Y nada más. Pero entonces, ¿en qué medida y por qué han salido ahora estos 14 puntos, estas exigencias de Moscú en este periodo? O sea, ¿por qué crees que viene en este momento y cuál será las consecuencias de que la OTAN y Estados Unidos no acepten? Porque Estados Unidos ya dijo que no aceptaba este punto de que Ucrania no pudiera entrar en un futuro en la OTAN. Bueno. Entonces, ¿por qué? Esas dos preguntas. ¿Por qué en este momento? Y porque coincide también con la información o desinformación de la parte de la OTAN en este bombardeo de información que te dice que Rusia va a invadir. Bueno, esto no nos coge de sorpresa a los que hemos estado siguiendo todo lo que tiene que ver, toda la esfera militar en rusa, ¿no? Vamos a ver. Rusia lleva advirtiendo como 2 años que por favor no se instalen lanzaderas de misiles en Rumanía, como se habían anunciado, en Polonia y en Bulgaria.
se habían hecho una serie de disparos en Rumanía, una serie de simulaciones de lanzando misiles, en este caso artillería de cohete Smerch de construcción rusa, que tienen un alcance de 200 kilómetros. Se han hecho una serie de maniobras en Rumanía y sabemos perfectamente que esas maniobras estaban simulando un ataque en la región de Kaliningrado. Sabemos perfectamente que se han hecho simulaciones... Perdón, un segundo. Sabemos perfectamente que se han hecho simulaciones de ataque con lanzaderas de misiles SAM. Los misiles SAM son misiles de defensa aérea para derribar lo que son misiles balísticos. Entonces, el problema es que estas lanzaderas pueden portar misiles de combustible sólido o misiles alados tipo Tomahawk, que pueden llevar ojiva nuclear y golpear a las principales ciudades rusas en un vuelo entre 7 y 9 minutos. Por lo tanto, eso es un peligro latente para la seguridad nacional de Rusia, y el presidente Vladimir Putin ha dado un ultimátum. Ahora responderé a tu pregunta por qué ha dado el ultimátum ahora. La única posibilidad que tiene Estados Unidos para poder vencer militarmente a Rusia en una guerra, y además tiene intención de hacerlo, es con un ataque termonuclear a quemarropa. O sea, los misiles balísticos, los ICBM, los Minuteman III y tal, dispuestos en territorio continental norteamericano, los misiles balísticos de los submarinos bombarderos que tiene Estados Unidos, no sirven absolutamente de nada. Y un disparo de un submarino a más de 300 kilómetros de la costa de Rusia no tiene ninguna posibilidad de llegar. Pero un disparo a quemarropa prácticamente en la línea de frontera, evidentemente esos sí sabemos que una parte importante, a lo mejor el 50% de los misiles, llegarían a sus objetivos y detonarían las ojivas nucleares. Por lo tanto, lo que ha hecho Rusia es desarrollar una serie de armas, misiles hipersónicos, en este caso ya estamos en tercera generación, los misiles Iskander, los OTRF, los misiles Daga, los misiles Zircon, que tienen una capacidad de destrucción brutal, son invulnerables a los sistemas de defensa aérea, y ahora con estas armas Rusia se presenta delante, ha desplegado una flotilla delante del Reino Unido, ahora mismo delante de Irlanda, a 180 kilómetros de las costas de Irlanda, hay una flotilla rusa de maniobras. Van a desplegar una flota en Puerto Cabello, en Cuba. En Puerto Cabello, Rusia va a desplegar una serie de submarinos con misiles Zircon, y van a transportar también lo que es en Cuba, y en Venezuela van a llevar de paseo a lo que es la Fuerza Aérea Estratégica, ¿no? Los bombarderos nucleares, de manera disuasoria, porque pretenden colocar unidades militares de una fuerza descomunal a 150 kilómetros de las costas de la frontera de Estados Unidos, ¿no? Del territorio de los Estados Unidos. Y eso seguramente es lo que va a hacer. O sea, Rusia se siente amenazada. Sabemos que hay un plan para atacar a Rusia, sabemos que la disposición de esas plataformas, si se levantan, serían una seria amenaza para Rusia, y sabemos que además se pretende hacer una provocación militar contra las regiones de Lugansk y Donetsk. Por lo tanto, Rusia ha dado un ultimátum, porque tiene un poder militar muy superior al de los Estados Unidos y al de la OTAN, y ha dado un ultimátum y está poniendo pues una serie de condiciones a la OTAN. Y lo que estamos observando por parte de Occidente no es más que una fanfarronada y un gallinero de gallinas asustadas que están cacareando y amenazando a una superpotencia que
les puede golpear de manera asimétrica donde menos se espera. Entonces, aquello que era, perdona que te interrumpa, pero aquello que te decía de Europa, porque el escenario hipotético de un conflicto sería Europa otra vez, y esto tiene que ver con todos nosotros directamente, desde la frontera de Ucrania hasta Lisboa y las islas. Todos estaríamos directamente ya pues, en este escenario. Bueno. Pero aquí hay unos factores que me gustaría que lo certifiques o desmientas, que hay unos factores que es esta capacidad militar nueva de Rusia, porque en los últimos 20 años se trató de armarse, que cambia el juego, o sea, el escenario no es solo Europa, pasa a ir al otro lado del Atlántico. Entonces, cambia aquí mucha cosa. Bueno, vamos a ver, todo lo que estamos viviendo, desde lo que es el recorrido histórico, desde que hace un par de semanas o 3 semanas se entregó el ultimátum con 14 puntos a los Estados Unidos, se mantuvo al margen de la negociación a Europa, porque Rusia no tiene ninguna intención de negociar con Europa a nivel militar, solamente con los Estados Unidos, y tampoco está negociando. Ha entregado un ultimátum. Se sabía que el ultimátum se iba a rechazar, se sabía que se iban a amenazar con sanciones, se sabía que iba a haber bravuconadas típicas de los americanos, de amenazas, de desplegar tropas, de desplegar no sé qué, eso todo está previsto. Evidentemente el Kremlin todo esto lo tenía muy previsto. Ahora bien, la fase decisiva la vamos a ver, bajo mi punto de vista, a partir del día 4 de febrero. Putin se va a reunir en China con el presidente Xi Jinping, se va a ver con él, va a estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Y bueno, aunque han hablado y evidentemente está todo hablado, y China apoya absolutamente, tiene un acuerdo militar con Rusia muy fuerte, todos estos puntos, seguramente cuando venga Putin, eso será un viernes, seguramente el día 7 de febrero, empezaremos a ver en marcha la maquinaria, por una parte la política de Rusia, en lo que tiene que ver con diplomacia coercitiva, por un lado, y por otro lado veremos también lo que son poner en marcha lo que es la política técnico-militar de Rusia, ¿no? También coercitiva, y lo que va a hacer Rusia es arrancar a este parásito, a esta garrapata llamada OTAN y Estados Unidos de esta zona. No sabemos exactamente con qué instrumentos, pero sí evidentemente va a ser con una amenaza directa al territorio nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos se está jugando su integridad territorial absolutamente, sería golpeado directamente al territorio de los Estados Unidos de una manera colosal e imparable, por una parte, y por otra parte, evidentemente se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, incluir a Siria, a Irán, a China dentro de lo que es el Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, el Tratado de Seguridad Colectiva, y evidentemente tanto Siria como Irán, como China, homologarían un sistema de armas rusos, estarían integrados dentro de una alianza de defensa militar, y eso complica sumamente la existencia tanto al Estado sionista como a las demás bases que Estados Unidos tiene desplegadas en Oriente Medio y en lo que es el Indo-Pacífico, la zona de Asia, ¿no? Del Lejano Oriente, ¿no? Y Estados Unidos podría perder absolutamente esas regiones, las puede perder absolutamente. O sea, el golpe que le va a dar la maquinaria, bajo mi punto de vista, va a moverla el gobierno de Rusia, en este caso Vladimir Putin, que lo tutela, a partir del día 7 del día lunes 7 de febrero. Y empezaremos a ver estas maniobras. De todas las maneras, si me permites, para terminar, solamente un apunte, el que
el que 3 países hayan salido del marco de lo que es el marco sanitario que estamos padeciendo desde hace 2 años y hayan quitado todas las restricciones, y el primero haya sido Reino Unido, la Gran Bretaña, es muy significativo. Es una bajada de pantalones del mundo liberal. Hay que decir otra cosita, y es que para hoy martes, Rusia tenía unas maniobras planificadas de lanzar unos misiles en el norte de Irlanda, en aguas internacionales, y no los ha lanzado. Ha habido una cofradía de pescadores que les ha pedido, por favor, que están faenando en la zona, que no lancen los misiles, y no los han lanzado. Hay 60 buques de arrastre en la región, y Rusia no va a hacer las maniobras. Se ven algunos gestos dentro de lo que es la bravuconería norteamericana, que ellos van de séptimo de caballería y van sacando pecho aunque vayan haciendo el ridículo, como lo han hecho en Afganistán. Vale, entonces, tomando este punto que has hablado, hay que verlo también dentro de la perspectiva de lo que es Europa y de lo que queremos para Europa. Una cosa, Unión Europea, cada vez más alineada con el sistema OTAN, con esa cosa del euro, que es una moneda que fluctúa alrededor del dólar, y la parte euroasiática que ahora empieza a dar cartas, ¿no? Esa parcería que has hablado de China y Rusia, con Irán por el medio, pero luego una serie de otros países, la India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, pero también los BRICS, ¿no? Lo de Brasil, que es el país más grande del sur global. Y lo que me llamó la atención fue que Putin empezó ahora a llevarse bien con Bolsonaro, que no era su candidato, pero me atrevería casi a apostar que o bien no apostará por ninguno, y yo digo Putin, porque este año hay elecciones en Brasil, lo digo por esto, ¿no? O entonces quizás dé un apoyo tácito a Bolsonaro, que viajará ahora a Moscú, invitado por el presidente Putin. Uh-huh. Y ahí hay porque Brasil, no sé si sabes, porque aquí nos siguen algunos brasileños en el canal, y por eso también quiero hablar, porque tiene que ver también con nuestro mundo latino y latinoamericano. Brasil forma parte del Consejo de Seguridad en los próximos 2 años. Y entonces yo creo que Putin quiere también traerlo para el BRICS, para esta nueva sistema financiero que ha sido casi ya anunciado en diciembre con Xi Jinping, porque sería el fin del dólar. O sea, estamos aquí hablando de cosas, la parte militar es solo una, y yo creo que eso es una excusa, esta historia de Ucrania, para intentar impedir lo que no van a poder impedir, porque hay este crecimiento de estas economías que son economías reales del este de Europa del Este, de Rusia, de todos esos países de Oriente. Y entonces, ¿en qué medida? Tú has hablado de que Rusia había hablado de estos mecanismos tácticos, militares y políticos para contrarrestar el no cumplimiento de las exigencias que lo hicieran. Entonces, ellos han hablado, porque me gusta leer cada punto de que los rusos dicen, porque cada uno tiene significado. Ellos han dicho que podrían implementar mecanismos tácticos, militares y políticos. Y yo creo que esta parte política es interesante. Son temas que tú llevas muy bien, temas de energía, sí, temas de economía, porque aquí Europa está íntimamente en el punto central. O sea, yo veo que Europa tiene que tomar decisiones. Ya vemos aquí problemas en la Unión Europea, porque tenemos ahora Orbán, también no va en esa historia. Los croatas, que tenían todas para ser los de la OTAN y contra los rusos y tal, tampoco. Alemania tampoco va en esta historia. Entonces, al final, ¿cómo es que Biden quiere ir con... Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, y es el florecimiento
de un nuevo marco económico donde se van a permitir el florecimiento y digamos, y que se afiancen las estructuras económicas, los sistemas de pago en moneda combinada, fiduciaria y por otra parte también con patrón oro, respaldada con commodity. Se han implementado sistemas de pago al margen del SWIFT. Por ejemplo, el primero fue Intex. Intex fue un sistema que se creó donde participaba Reino Unido, Alemania y Francia para poder comercializar con Irán, con el régimen de Irán. O sea, China tiene también un nuevo sistema y ya están comercializando, aunque siempre se hablan, cuando se hablan de pagos, en una equivalencia de miles de millones de dólares o en millones de dólares. O sea, en realidad los pagos que están haciendo ya las grandes potencias, India con China, China con Rusia, India con Rusia y demás, e Irán con estos otros países, es ya en moneda nacional. O sea, también se van a encontrar se han creado una serie de estructuras financieras, me refiero, tanto bancos como productos bancarios, que no están contaminados por lo que es el sistema financiero occidental de bonos y de deuda y de una hormonación excesiva de futuros y de no sé qué, de una economía que se ha creado, digamos, básicamente en Wall Street, con derivados de derivados y bueno, todo eso. Entonces se han creado estructuras diferentes. Por lo tanto, ahora es el momento en que vayan a hacer un sistema multipolar donde cada país va a negociar con quien le parezca, como le parezca. Por ejemplo, Alemania va a negociar con Rusia y va a negociar lo que le interesa con Rusia y va a negociar lo que le interesa con los Estados Unidos y negociará lo que le interese con China, al margen de la Unión Europea, donde incluso un país tan pequeño como has dicho, como Croacia, ha dado un paso al frente y ha dicho que militarmente no quiere saber nada de este tema de Ucrania. O sea, cada país va a tener que decantarse y ya salimos del mundo unipolar, donde hay una superpotencia como el Estados Unidos con una serie de caciques, de vasallos en todos los países, porque todos los gobiernos, por ejemplo, en España, en el Reino Unido, en Francia y demás, son caciques que no tienen ni puñetera idea, analfabetos, disminuidos intelectuales que están al mando de lo que es un Estado o de un gobierno, y que solamente lo único que hacen es obedecer a un sistema, a un modelo de gobierno donde les viene todo dictado a través de las embajadas norteamericanas, que manejan todo lo que es la política interior y exterior de todos los países, incluido España y Alemania, y donde incluso han redactado las constituciones de cada uno de los países. Por lo tanto, ahora van a hacer seguramente como un parto con dolor, con sanciones y posiblemente con alguna confrontación militar y una confrontación geopolítica, una nueva realidad donde Estados Unidos termina de perder la hegemonía mundial y todos los países van a tener que saber negociar con otros países y no ir bajo un sistema monolítico unipolar como hemos tenido hasta ahora. Claro, la dictadura del dólar ahora, porque claro, lo que tú dices, si esos mecanismos se desarrollan, yo creo que incluso Rusia tiene un propio SWIFT también. Sí, Rusia tiene cosas muy buenas, por ejemplo, tiene un sistema de pago digital, tiene sus propias criptomonedas, tiene una política muy saneada. Lo que han hecho es crear de deuda. Sí, o sea, no, pero además de eso, lo que han hecho es acumular ingentes cantidades de riqueza, de oro, de capacidad productiva, de cereales, de materias primas. Tienen tienen superávit. Y ese superávit lo tienen como grasa por si les viene una crisis como pudiera ser una guerra, ¿no? Claro. Y China es un país más comprometido a nivel económico, más financiero, sobre todo con los Estados Unidos. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Y es que, de alguna manera, Estados Unidos tiene que pactar todas sus actuaciones. Estados Unidos está cosido con China y con Rusia, porque no puede ir
como le dé la gana, como un elefante en una cacharrería, porque le pueden tumbar el dólar en 24 horas. El dólar, y no le interesa a nadie, al mundo le interesa. Al mundo no le interesa la caída abrupta de Estados Unidos, le interesa una caída suave, que haya una caída suave, y eso es lo que se tiene que hacer. Y yo quiero pensar que los estrategas, los halcones americanos y el Deep State, de alguna manera, hay alguien razonable que ve que todo esto se tiene que llevar a cabo y se tiene que ir a una nueva realidad. Pero bueno, yo no sé qué pensar, porque tú ves la actualidad política y las declaraciones. Prácticamente Rusia podía tomarse las sanciones ya, decir que están en guerra, sí, que les han declarado la guerra, y pueden poner a Estados Unidos patas arriba en menos de 15 minutos. Sí, lo que veo en la cuestión de una confrontación militar o de una grave crisis es que, claro, Rusia, con toda su historia y toda su idiosincrasia, tiene mucho más, está mucho más preparada, el pueblo está mucho más preparado para periodos adversos que Europa no tiene, Estados Unidos mucho menos. Pero lo que veo es que hay esta posibilidad, e incluso Estados Unidos nunca dejaría de ser una gran potencia, un país rico, porque tiene mucha riqueza. Y entonces aquí el tema es que el Deep State, hay gente que vive del negocio de la guerra, de todo este periodo desde hace 80 años se han enriquecido. Yo ahí no lo tengo tan claro. Yo creo que Estados Unidos puede quedar perfectamente como un país en vías de desarrollo, porque si no se alinea, si no va de la mano de Rusia y de China, tengamos muy presente, vamos a ver, el estatus económico de un país, de cualquier país en el mundo, lo da sencillamente la interactuación, el reconocimiento y la fiabilidad que te dan los demás países. Sí. Pero Enrique, no me interpretes mal, yo estoy diciendo que Estados Unidos tiene todo para ser una potencia y un país muy rico. Sí. Y se da cuenta de que el mundo ha cambiado y que ahora la cosa es multipolar. Y tiene que trabajar con las otras dos grandes potencias, que es China y Rusia, y la Unión Europea, o lo que venga a ser Europa, en una base de igualdad y de paridad. O sea, que no puede imponer, no puede empezar guerras ilegales, que se acabaron esos tiempos. Y es en ese supuesto de que yo pienso que Estados Unidos sería, obviamente, además hay muchos planes, hay planes de conectar China, Rusia y Estados Unidos por vía férrea y todo lo demás. Y esto sería bueno para todos. O sea, no estamos en esa fase, estamos en una fase ahora de una crisis, pero yo siempre he tenido claro, desde que al menos desde hace unos 15, 20 años, que esto está todo en las manos de Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera, no había guerra en Siria y no había este problema ahora en Ucrania. Fueron ellos que empezaron en el 2014. Entonces, ahora este periodo es muy delicado, ¿no? Este periodo que estamos viviendo. Sí, es muy delicado, porque solo un error, tan solo un error o una provocación puede dar al traste la sinergia lógica que tú estás exponiendo. Vamos a ver, aunque es cierto lo que tú has dicho absolutamente, por otro lado vemos el intento no renuncian a su antigua mentalidad. Esta gente, tienen que hacer un ajuste mental importante. De ahí que la cumbre del COP26, con el tema del cambio climático, para intentar imponer unas cuotas de emisiones de CO2, que es un instrumento de control para lo que es el desarrollo económico de los países, no es más que la expresión de un imperio en decadencia que pierde su influencia y está intentando poner en marcha determinadas operaciones.
yo creo que esta gente tiene al final que razonar, es importante que razonen que el mundo ha cambiado, que tiene que haber un equilibrio y que puede haber un bien común, una prosperidad común, un poder compartido y una sinergia que sea buena para todos, ¿no? Pero bueno, esto es que lo tienen que entender. Evidentemente, lo que es la cultura china, esto lo tienen muy de mano, lo tienen muy asumido. Además, es una cuestión cultural. Rusia, evidentemente, por ser un país multicultural, donde hay todo tipo de confesiones religiosas, es un país que tiene, es un país imperial, es un país que siempre ha hecho siempre una actividad, una labor benefactora, ¿no? hacia todos los pueblos con los que está integrado en ellas. Evidentemente Estados Unidos tiene que entender esto, pero los Estados Unidos nacieron como un país de bandoleros y pistoleros que acribillaron y masacraron y exterminaron a los indios americanos. Entonces, tienen que cambiar mucho su forma de pensar, porque esta gente tiene una mente, una psicología derivada del protestantismo, del calvinismo, del puritanismo, que los hace especialmente crueles y especialmente dañinos para las demás sociedades humanas. Sí, entonces, ahí está la historia. Sí, estamos en una fase de cambio de paradigma y claro, entonces hay aquí toda una peligrosidad inherente a que haya habido este bicho desde hace 2 años y tú has hablado del cambio que ahora se está pasando. Yo creo que también en relación a eso se va a caer toda la narrativa este año, en los próximos meses. Pero te quería preguntar, por ejemplo, tú la semana próxima hay una entrevista, o sea, hay un encuentro, creo que online, entre Putin y Biden, ¿no? Biden estuvo con Zelensky ayer, creo, o anteayer, y creo que fue muy mala esta reunión entre Biden y Zelensky, sí. Porque Zelensky creo que se está dando cuenta que está siendo utilizado, vamos, y no le interesa que haya ningún conflicto ahí, obviamente, pero Biden tiene otros intereses y otros planes. Bueno, ten presente que cuando se dio el golpe de Estado, tanto Biden puso a los Obama, Biden, hablo como personas físicas, Joe Biden, los Clinton, gran parte de lo que es la élite norteamericana liberal, lo que es la Casa Real Británica, hubo una cuadrilla de personas que básicamente lo que hicieron fue saquear Ucrania. Se lo quedaron absolutamente todo. Pagaron a 4 oligarcas que pusieron allí como caciques, a Lukashenko y ahora hasta Zelensky, que son de la etnia innombrable, son hebreos, y evidentemente esta gente lo que hicieron fue saquear toda la riqueza. Entonces, incluso, date cuenta que los arsenales militares, prácticamente se vaciaron. Todas las armas de Ucrania que tenía, prácticamente se acabaron vendiéndose en el tercer mundo como armas, ¿no? O sea, dentro del mercado negro de armas, ¿no? Y ahora mismo todo el arsenal que están enviando a Ucrania, esas armas es una manera de soborno, de inyectarles dinero a los oligarcas, a los militares, a los políticos, porque esas armas van a terminar en el mercado negro. Y es una manera de financiar, porque es ilegal financiar. En primer lugar, ha habido un no reconocimiento de una guerra civil. No ha habido un reconocimiento en las Naciones Unidas ni en ninguna institución de una guerra civil. No ha habido un reconocimiento de un ataque de limpieza étnica, de agresión contra los rusos. No ha habido nada de eso. Sí, se sabe que ha habido 14.000 muertos, pero no se ha reconocido legalmente el marco militar. Por lo tanto, ha habido una financiación irregular e ilegal, tanto del Fondo Monetario Internacional como de los Estados Unidos, como de la Unión Europea, a un país que está en guerra civil.
y que está haciendo o ha intentado hacer supuestamente una limpieza étnica. Claro, tú hablabas del títere primero Poroshenko, luego de Zelensky, y ahora salió hoy en las noticias que un informe de la inteligencia británica decía que los rusos están inventándose un nuevo candidato para que sea títere ruso en Ucrania. A ver, ese es complicado porque salen de un pensamiento ya equivocado. O sea, la inteligencia británica, la americana, los europeos no entienden que Ucrania siempre tendrá que tener Rusia como país vecino, y tiene esta cosa de que su población en gran parte es rusa y mucha es prorrusa. Entonces, ¿qué posibilidades ves que haya? Te quería hacer, de hecho, dos preguntas en relación a un posible escenario que evitara una guerra en Ucrania. Sería que en Ucrania cambiaran las cosas, porque, claro, ellos... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el alcalde de Kiev, ¿no? Klitschko, ahora se llama mal con cosa, ¿no? Con Zelensky, ahora llegó Poroshenko, la cosa quedó aún más revuelta. O sea, hay tres facciones, ahora saldría, hay gente que es prorrusa, que creo que no está organizado suficiente para poder llevar al cauce ese que es que Ucrania se lleve bien con Rusia, que sería la paz, ¿no? ¿Qué posibilidades ves de que esto pase ahora en corto plazo? Hay movimientos provinciales de las diferentes regiones. Todas las regiones que tienen frontera actualmente con la Federación de Rusia, que hasta hace 60 años eran parte de Rusia, evidentemente estas regiones son prorrusas todas. Ucrania, hay una parte de Ucrania que es prohúngara, y hay una parte de Ucrania más, o sea, Ucrania puede quedar resquebrajada por todo el proceso político que ha habido. Bajo mi punto de vista, la única salvación que tiene, o la única proyección viable que tiene Ucrania como nación, es evidentemente estar dentro de lo que es la influencia de Rusia a nivel económico, a nivel industrial, a nivel de desarrollo, y más cuando ahora se van a dar nuevos paradigmas. Por lo tanto, es importante que también los oligarcas de Ucrania comprendan la nueva realidad y que razonen que sus intereses y los intereses del pueblo y los intereses del pueblo ruso están absolutamente alineados. Porque si se desploma de manera abrupta el sistema político, el sistema económico, la cosa se puede poner muy difícil. Tengamos muy presente que si hay una agresión, Rusia puede poner una zona de exclusión, tanto aérea como marítima como terrestre, en donde le dé la gana. Tanto en la mitad de Europa, en todo lo que es la zona de Ucrania, Rusia tiene capacidad militar para imponer una zona de exclusión aérea y una zona de exclusión también marítima. Puede bloquear todas las rutas marítimas en el mundo, puede complicarle mucho la vida, no solamente al gobierno que hay cipayo en Kiev, sino a los Estados Unidos. Por lo tanto, a mí me parece que debajo de lo que es la primera capa de diplomacia, que tiene que ver los cancilleres, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller Lavrov, y todo lo que es el vicecanciller ruso y demás, tiene que haber una cantidad de gente importante trabajando para llegar a algún tipo de acuerdo. Porque si no, la situación se puede poner muy difícil, y quien más comprometido está, evidentemente, es Europa. Europa, claro, pero y en primer lugar los ucranianos y los rusos, pero, o sea, que la vuelta al escenario del 2013 sería la idea, o sea, del Estado o sea, que tiene ahí unas historias distintas, ¿no? Porque Ucrania, de hecho, es una cosa para el Dniepr al este, es puramente ruso, y para el oeste es una parte que es polaca, históricamente, otra del Imperio Austrohúngaro, como decías, pero claro, eso ya lleva tiempo. Entonces, o sea,
por lo que veo, lo ideal sería que tuviera un gobierno que se lleve bien con su vecino grande, con Rusia, que era o sea, el escenario de Yanukovych, ¿no? Anterior al golpe. Hombre, esta situación, hasta cierto grado le ha venido bien a Rusia en cuanto a Ucrania ha sido un agujero sin fondo, un pozo sin fondo para Estados Unidos. Es un país subsidiado, con una economía subsidiada, con un gasto multimillonario que se tiene que pagar para mantener a esa gente, para darles de comer. Aunque de 45 millones de personas han quedado solamente 27 en el territorio nacional, porque muchísima gente ha emigrado, aunque es una economía que se tiene que mantener, se tiene que subsidiar, porque es una economía artificial. Y eso supone un desgaste económico muy fuerte para tanto la Unión Europea como para el ciudadano norteamericano. Evidentemente la élite económica, la élite financiera y los políticos no van a pagar nunca un duro, nunca van a pagar un céntimo por todo esto, pero sí nosotros, los europeos, vamos a pagar todos estos excesos y todos estos despropósitos de lo que es el imperialismo norteamericano. Vale, entonces, y la otra pregunta que tenía que ver con un escenario que pudiera cambiar las cosas es internamente Estados Unidos. O sea, que no está claro que Trump no vuelva y quizás ahí fuera distinto todo el tema, porque, bueno, en los 4 años que estuvo no hubo este problema en Ucrania. O sea, era una política distinta en relación a Rusia. ¿Tú ves que a corto plazo pueda pasar algo con lo que está pasando en Canadá? Si llega a Estados Unidos, hay una desestabilización del país que pudiera amenazar con un impeachment a Biden y que volviera a Trump y con esa historia se olvidase del tema Ucrania. Bueno, mira, esta situación estaba prevista por la inteligencia rusa ya hace algún tiempo y yo leí unas declaraciones del presidente Putin hace como aproximadamente un año y ordenó preparar políticas de presión militar, operaciones de presión militar y de presión política para Occidente. Evidentemente no sabemos exactamente lo que podemos encontrarnos. Si una guerra relámpago, seguramente en algún punto donde menos se espere Estados Unidos, una guerra relámpago, nos podemos encontrar evidentemente un aumento de la tensión, la gente del estrés en Occidente, en países como el Canadá, como Estados Unidos. Estados Unidos puede estar casi en guerra civil. Está muy polarizada la política y la posición, ¿no? Lo que es el posicionamiento político de la gente, lo mismo que Ucrania, ¿no? Y en Europa también vemos un resquebrajamiento, que cada uno de los países están tomando diferentes posiciones. Por lo tanto, yo creo que vamos a un punto crítico, muy crítico, casi se podría decir de la tormenta geopolítica perfecta. El problema que yo veo principalmente es el desconocimiento de la gente de todo esto, el desconocimiento incluso de lo que son todas las personas que toman decisiones a nivel económico y un desconocimiento absoluto de la ciudadanía, que no saben lo que está pasando ni creo que... O sea, van a pasar una serie de cosas y no sabrán nunca el por qué ocurrieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que vamos a ver cosas muy... Es muy difícil, o sea, seguramente dentro de 3 meses, si volvemos a hablar tú y yo, hacemos una conferencia como ahora, comentaremos situaciones que ni siquiera se nos hubieran ocurrido o imaginado, hubiéramos podido imaginar. Por lo tanto, me parece que es complicado, ¿no? Pero puede salir casi cualquier cosa. Yo creo que no lo sabe absolutamente nadie. Sí, a ver, es que este tema es una repetición. El año pasado estábamos en el mismo punto. Creo que en febrero, antes de verano, estuvo casi, creo que en mayo, junio, julio, estuvo la cosa también casi explotando. ¿Por qué? Porque hubo esta información de que Rusia porque estaban haciendo
ejercicios en su territorio. Y esa es la cosa que, o sea, crean una narrativa que la gente percepciona que Rusia está atacando a alguien cuando están dentro de su territorio. Imagínate, como si no se pudiera defender ni pudiera controlar su propio territorio, porque está muy cerca de Ucrania, claro, pero también las tropas de Kiev, que no tienen un mando, ni no se sabe muy bien milicias y tal, están ahí alrededor del Donbass. O sea, eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Creo que estamos en la misma situación que hace unos meses. Lo que pasa es que de parte de propaganda, y esto es muy interesante porque soy especialmente interesado en medios de propaganda y la comunicación de masas, claro, la percepción es que Rusia nos va a invadir, pues va a invadir Ucrania, y no sé si se forma parte de una estrategia muy bien pensada de la OTAN para que al final Ucrania entre en la OTAN. Porque ahí ellos no quieren solo Ucrania, ellos quieren Ucrania y Georgia, pero tampoco se han olvidado de Austria y de Finlandia y de Suecia. O sea, es ese mundo unipolar que no acepta estados soberanos, no aceptan un Bashar al-Assad, ni un Gaddafi, ni un Putin, ni un Xi Jinping. Van a por todo para un mundo unipolar donde tiene un mando centralizado. Y yo veo esto aquí del tema de propaganda y de los medios de comunicación, quizás sea para justificar que Ucrania en algún momento entre en la OTAN. No creo que lo vayan a lograr, porque es estar haciendo tabla rasa de la historia. y bueno, quizás en la historia del oeste de Estados Unidos sea una cosa, para la historia de Europa es otra. Y aquí se juega con el fuego. Estamos hablando aquí de Rusia, de Alemania, de estos países muy antiguos, de Francia. Yo he leído que, por ejemplo, ahora hay una convergencia, bueno, aparte de los alemanes, que ven ahora muchas posibilidades de los industriales que necesitan trabajar con Rusia a largo plazo, también los italianos. Creo que Putin se va ahora también a reunir con industriales italianos estos próximos días para ver qué es que tú fíjate solamente lo que está pasando en Afganistán. O sea, en Afganistán se han ido los Estados Unidos y es un país que por lo menos ya aspira a desarrollarse económicamente, aspira a mejorar la calidad de vida de su gente. El gobierno, aunque tiene una tradición islámica y una determinada tradición coránica, eso es respetable como todo en la vida, te tiene que respetar, pero hay una proyección de interactuar con Rusia, con Uzbekistán, con Kirguistán y con China. Y ya está. Pero claro, es un país soberano que pretende también una representación política y un reconocimiento internacional y que no le roben las propiedades, porque el problema es que cuando entra Estados Unidos en una nación, lo que hace es saquearla, la roba, le mete una guerra y la termina destruyendo. Eso es lo que han hecho con Libia, lo que han pretendido con Siria, lo que han pretendido con Venezuela y lo que han pretendido con Yemen. Y con lo que han hecho con Irak, ¿vale? Desde el año 2001, ¿no? Pero ahora, en cuanto se saca a este parásito terrorista que es los Estados Unidos y la OTAN y Occidente, los países enseguida empiezan a mejorar. Porque lo que quiere un gobernante siempre, aunque sea muy malo, es que la gente no moleste y que esté contenta. Porque si la gente no molesta y está contenta, no va a tener ninguna revolución. Y va a tener un apoyo popular, por muy malo que sea. Pues, y vemos que eso. Entonces, si eso ha pasado en Afganistán, ¿qué no podría pasar en Europa? Tengamos presente que tenemos en Europa una economía absolutamente al dictado de lo que dice Bruselas, lo que puede hacer Italia, lo que puede hacer Alemania. Alemania solamente tiene industrializada una franja de su territorio que colinda con la zona de Francia, nada más. Alemania es un país con una economía
no tan equilibrada, hay mucho subsidiado en Alemania, cuando podría tener, tiene un potencial muy grande. ¿Pero por qué? Deuda pública. Bueno, pero ¿por qué? Deuda pública en toda Europa. Y España lo mismo. España, ¿por qué no se nos permite desarrollarnos? Sencillamente porque ese desarrollo Estados Unidos lo ve como una competencia para su desarrollo económico. Es así de sencillo. Entonces, no quieren que nos desarrollemos. Y no quieren que nos desarrollemos y ponen como excusas, usan políticas dentro del instrumento que es la Unión Europea, que es un instrumento de control de los países que lo conforman, políticas de medioambientalistas con el CO2 y demás, todo el rollo del cambio climático y una serie de cosas que lo que pretenden es crear un marco absolutamente de control y una dictadura global, económica, política, moral, de pensamiento, de ocio. Es intentar despojar a las sociedades humanas de lo que es su naturaleza, de lo que es su tradición, de lo que es el ser humano como persona, como individuo, en la capacidad de desarrollo económico que tienen todas las naciones. Todas las naciones tienen derecho a desarrollarse económicamente. Todos los países de África están pidiendo que entren las tropas de Rusia. Todos los países, ahora no solamente Mali, sino República Centroafricana, ahora ha habido otro país. Burkina Faso. ¿Cuál? Burkina Faso. Sí, Burkina Faso, sí, también está pidiendo que entre Rusia, además. Todos los países están... ¿Por qué? Porque entran allí, los liberan y le sacan a los franceses, sacan a los españoles, sacan a las potencias extranjeras que les están robando les están saqueando los productos. Además, ahora mismo, por ejemplo, China, a Nicaragua, que es un país que vive en la miseria, le va a construir viviendas a todos los ciudadanos de Nicaragua. Viviendas para todos los ciudadanos, porque quiere un desarrollo económico. O sea, una cosa es un desarrollo económico con matices sociales, donde el pueblo se ve beneficiado, ve algo de lo que es del desarrollo económico, y otra cosa es un modelo absolutamente capitalista, financiero, solamente para apuntalar una economía financiera que además ya ha muerto, no existe, eso no se puede ni monetizar, ni puede evolucionar, ni puede haber más crecimiento, ha muerto ese modelo económico. Entonces, sí, hay otra doctrina, y entonces cada uno de los países van a tener que mover. Ahora, el trago que vamos a pasar entre el año 2022 y 2023, yo no sé lo que va a pasar, pero bueno, yo me puedo esperar casi cualquier cosa. Es muy delicada la situación, por decir, es muy delicada. Pero yo creo que también esa sería una de las, o sea, del juego final, la parte final del juego de ajedrez, que también pienso que esa es historia en relación a Rusia, de esta aproximación siempre de la OTAN a sus fronteras, sería como que el modelo, que decías que el modelo capitalista está muerto, está quebrado, sería también una de las razones que yo creo. ¿Tú te acuerdas que la Hillary Clinton ha dicho alguna vez que Rusia es demasiado grande para ser solo un país? Claro, porque ellos lo que pretenden es, igual que con China, entrar en ese país, convertir cada una de sus regiones en estados independientes y gobernarlos todos a su antojo, poner gobiernos cipayos, gobiernos coloniales, y saquear todas sus riquezas para seguir alimentando al dólar americano y la estructura financiera. Rescatar el sistema. Exacto, es lo que pretenden. Y claro, eso también fue dicho también por George Bush, hijo, también dijo lo mismo de la Amazonas, de Brasil. Ha dicho que esto tendría que ser internacional, para que entraran sus amigos capitalistas de las grandes empresas de Nueva York. A saquearlo para mantener el sistema del que se aprovecha un 0,1% de la Claro, gente. Ahora es que y ten presente ahora mismo que, por ejemplo, Putin hizo una propuesta a los países del Golfo Pérsico y les dijo: ustedes lo que tienen que hacer aquí, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, como a Kuwait, como a Irán, es decir, ustedes lo que tienen que hacer es una unión de estados económicos, porque todos ustedes comparten una cultura islámica con diferentes tradiciones, pero una sola cultura, una tradición y unos intereses económicos. Creen ustedes una zona económica, una unión de estados, y saquen
a todos los países y no permitan la injerencia de otros países en la zona, incluido Rusia. Es que es lo que tienen que hacer los países del Golfo Pérsico. Y lo que tienen que hacer los países europeos es hacer una estructura política, porque la Unión Europea como tal es una verdadera porquería diseñada solo para la oligarquía financiera, exclusivamente, que lo que ha hecho en los últimos 20 años es destruir, y ahí está lo que es la renta que apercibida por todos los ciudadanos europeos, hemos ido yendo en disminución de renta personal cada año. Hay una contracción de renta. Claro, no solo de la renta, o sea, como la deuda se ha incrementado. Claro. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Porque además no se emite dinero, el dinero se lo queda solamente la élite, se emite deuda. Se saca ya un producto derivado del dinero y es lo que se emite, que eso debería ser absolutamente ilegal. Y si se emite deuda y se permite que tenga un recorrido de deuda para que vuelva con un interés, por eso tenemos el déficit en España, que tenemos que lo que es el músculo económico que nosotros tenemos no da para devolver el dinero que nos inyectan. Por eso tenemos un déficit de 1,3 billones o 1,4 billones, porque no tenemos músculo económico, por mucho que un billete de 100 euros pase de manos, no hay músculo económico para poder que eso desarrolle y genere unos impuestos para después devolver ese dinero. No lo hay. Y lo mismo ahora con la situación del bicho, ¿no? Porque con esto de la bazooka y no sé cuánto tocó a España, ¿no? Porque ahora los alemanes no quieren, porque no hay ahí las cosas están muy... Pero bueno, es que es normal. O sea, vamos a ver, a Alemania le ha interesado mucho que los españoles se desarrollen. O sea, vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan para reconstruir Europa, que se llamó el Plan Marshall, que fue la inyección de dinero. La inyección de dinero para que una vez que se desarrolla una sociedad, hay también un desarrollo económico, hay una prosperidad económica. Ahora, si van a construir los chinos hospitales, carreteras y casas en Nicaragua, y van a hacer Nicaragua uno de los países más prósperos de Centroamérica, eso va a suponer un desarrollo económico, que al final beneficia a China. Pero China lo que busca es un desarrollo económico y una economía financiera, ¿vale?, pero absolutamente con matices diferentes a la economía financiera anglosajona. Sí, economía real industrial. Claro, porque a ellos les suponen crear más productos, un desarrollo y que también su ciudadanía tenga una prosperidad económica y haya un equilibrio económico. Pero los Estados Unidos no. Los Estados Unidos crean dinero financiero absolutamente con la especulación y con algoritmos en bolsas de valores, que eso es sencillamente una ficción económica y una ficción de riqueza, es una ficción. Sí. Y eso como es una mentira, eso no tiene más recorrido. Tuvo el máximo recorrido en el año 2019. Y como llegamos a tope, ya tenían prevista la operación que todos conocemos, ¿vale?, del famoso bichito, que es la que estamos padeciendo para intentar solapar la caída de este modelo económico. Y la que están liando, porque están liando que si guerra, que si no Ucrania, que si... Sí. Pero claro, eso sería temas para otras conversaciones, quizás vayamos a hacerla en el futuro, porque aquí hemos tocado varios puntos. Sí. Hemos tocado el tema euroasiático, lo de Europa, que representa Europa, pero para terminar casi... en relación al tema concreto de Ucrania, porque esta es la idea del programa de hoy, ¿qué es lo que... Claro, hay una gran incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no lo sabemos. Yo no tengo... Un ejemplo, la semana que viene, Putin y Biden, y no sé si esto es previo a que Putin se vaya a China, porque también ahí hablará con Xi Jinping, y... ¿qué se puede esperar a corto plazo? Bueno, podemos esperar... Durante el próximo mes. ¿Habrá guerra caliente y llegará al punto de la guerra? Vamos a ver una inmensa maquinaria técnico-militar
y diplomacia coercitiva por parte de Rusia, muy potente, que irá increciendo. Veremos diferentes cosas que al principio nosotros no las vamos a relacionar con esa maquinaria. Por ejemplo, maniobras de Corea del Norte lanzando misiles. Vamos a ver también maniobras militares de China. Vamos a ver maniobras militares de Rusia. Vamos a ver una propuesta política para entrar diferentes países como Siria, Irán o China dentro del Tratado de Seguridad Colectiva. Vamos a ver sanciones por parte de Rusia, sanciones económicas a la Unión Europea y también a Estados Unidos. Van a exigir el pago por adelantado de determinados productos. Van a exigir que se paguen en rublos, cosas así. O sea, va a haber una serie de... Rusia está preparada para el peor de los escenarios. Lleva preparándose muchos años. Sí. Y tiene, por un lado, lo que es el colchón económico, porque ha hecho un ahorro, han estado ahorrando dinero para este momento. Por una parte, por otra parte, han estado desarrollando armas que no tienen parangón en el mundo, son increíbles, son sencillamente de ciencia ficción. Y por otra parte, tiene después la alianza estratégica enorme con China, con la India, con Pakistán, con países que antes estaban en guerra. Pero si es que eran los países, ahora fíjate que incluso estamos viviendo una nueva realidad. India y China tienen contactos diplomáticos que antes no se tenían. Arabia Saudí ha mandado una delegación a Teherán, a Irán. Hay una serie de... El único sinvergüenza que no se entera de esto y que sigue empecinado es la esfera anglosionista, ¿no? En los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y además pues Nueva Zelanda, Australia y demás, ¿no? Todos estos países, ¿no? Que tienen como máximo representante a la reina de Inglaterra, ¿eh? Bueno, pues en eso estamos. Ahora vamos a ver, no sé, vamos a ver cosas fuertes, ¿eh? Puede ocurrir casi cualquier cosa. Lo que pasa es que yo creo que nadie puede saber exactamente qué cosas, porque no. Yo leo muchos analistas rusos, leo grandísimos militares, sigo muchos grandísimos militares, analistas de primer nivel de inteligencia, estoy al tanto de muchísima información y nadie sabe lo que va a hacer Moscú. Evidentemente lo sabe un grupito de personas muy pequeño, muy reducido, y de momento no han abierto la boca. Están, eso sí, bastante tranquilos. No hay la histeria en el mundo ruso, ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Donetsk, ni en Donbass. No hay la histeria que hay en Occidente. Que hay aquí, claro. Pero ahí es importante quizás debatir este tema de la alianza de China y Rusia. ¿Tú crees que con esto lo que está pasando, porque Xi Jinping ha dicho, creo que ayer o algo así, que ya el abordaje hacia Taiwán va a ser más distinto, va a ser más incisivo, o sea, que aprovechen de hacer ahí una maniobra concertada entre rusos y chinos a nivel militar y de disuasión en relación a Ucrania y Taiwán para que la OTAN y Estados Unidos especialmente se pierda o vea que no tiene capacidad de estos dos escenarios, porque claro, son dos escenarios mayores, ¿no? Bueno, ha habido unas declaraciones también del jefe de la diplomacia de exteriores, del jefe de la diplomacia de China, que evidentemente Taiwán son chinos y evidentemente quieren llegar a un consenso. Los propios militares, nosotros sabemos que los militares de Taiwán están cansados del sistema político, del sistema liberal en Taiwán. O sea, yo creo que China va a intentar alguna operación usando también la diplomacia y casi va a combinar, ¿no?, la sinergia que lleva a la caída del sistema, el punto crítico del sistema liberal, que eso va a caer por podrido,
y después dar un pequeño golpecito, ¿no? De una manera suave, ¿no? No va a pegar un golpe fuerte ni van a hacer una invasión con sangre y fuego, eso no lo harían, ¿no? Y Rusia tampoco. Lo que quieren hacer es hacer una combinación entre que se cae y lo ayuda a que se caiga, ¿no? Algo así, ¿no? Es un poco acompañar en la caída al sistema. Y Ucrania, evidentemente, el modelo que hay, que es un modelo colonial en Ucrania, pues también se va a caer y por lógica tiene que haber una concordia entre los pueblos. Es que la única cultura que quiere que se peleen los pueblos, además que están hermanados y que tienen lazos culturales y demás, es precisamente la mentalidad anglo-sionista, que siempre ha procurado estas divisiones, ¿no? Sí. Lo hemos visto en la India con Pakistán, lo hemos visto en Rusia con todo lo que es el espacio postsoviético, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto, o sea, pelearse con el vecino, pelearse con el que tienes al lado, con el que tienes lazos culturales, lazos económicos. ¿Por qué? Solamente para imponer yo mi modelo y dominarte, que es y yo creo que ya no hay que caer en ese juego. Porque te estaba preguntando esto de la relación de China y Rusia, porque también hay una cierta gente en el área europeo que cree que no se debe hostilizar a Rusia porque la tenemos que utilizarla contra China. Entonces, hace una semana hubo un admiral jefe alemán que fue a India a hablar con un think tank de militares hindúes, de esos fanáticos de hindúes, que tienen esa idea pro-atlántica y anti-China, y él fue a venderles esta idea de que nosotros... Bueno, esta forma de confrontación con una nación de la cual eres vecino, que compartes 3 o 4 mil kilómetros de frontera, no entra dentro de la mentalidad tradicional ni de China, que China es un país es un país que lleva 3.000 años, lleva ya una tradición, y Rusia también es un país que tiene 400 o 500 años, o sea, como imperio. Eso no entra dentro de esta. Esto es la mentalidad desordenada de estos protestantes calvinistas puritanos de los Estados Unidos, que son unos abyectos mentales, unos retorcidos y unos hijos del demonio, porque es una mentalidad absolutamente destructiva, que procura la confrontación. Y no es así. En Oriente la gente piensa de otra manera. Nosotros, por ejemplo, los cristianos ortodoxos de Rusia nos llevamos muy bien con los musulmanes, con los hindúes, no tenemos ningún tipo de confrontación cultural, no, absolutamente. Nos llevamos muy bien, incluso cuando inauguran una mezquita, o sea, se hace una mezquita grande, nos llaman, nosotros van incluso nuestros clérigos y respetuosamente pues la visitan y saludan y hacen un saludo, o toman un té o toman un café. Evidentemente no hay concelebración, pero hay una cordialidad y hay un respeto y un ayudarse y un socorrerse mutuamente. Es que las sociedades humanas, está en la naturaleza de las sociedades humanas. Pero vivimos en una sociedad sintética, en Occidente, una sociedad sintética a base de ideologías, a base de doctrinas sintéticas, de una economía absolutamente artificial, sintética y falsa. Todo es falso. Por lo tanto, todo este mundo sintético que se empezó a fraguar en el siglo XIX, todo esto se tiene que venir abajo. Sí, es peligroso, claro. No, pero me llama la atención porque no sé cómo un tipo que es un admiral, o viceadmiral, ¿no? Dice una cosa de estas, como si los rusos no supieran de todas estas jugadas. O sea, es como se está jugando. Nosotros necesitamos los rusos. ¿Y los rusos qué? ¿Y los rusos, ¿me vas a utilizar a mí para jugar tu juego contra China? Fíjate, en Japón reivindica 2 islas de las Kuriles. Las islas Kuriles, hay una reivindicación de Japón. Hace 3 o 4 años salió esto a la palestra. Japón quiere esas islas y Rusia le dijo, mira, esas islas, allí apenas hay rusos. Nosotros no tenemos ningún problema en que vengáis a las islas,
firmamos un acuerdo, un condominio, donde habrá será una soberanía compartida, Japón y Rusia, donde podéis vosotros allí llevar gente, un cupo de gente, podéis pescar, podéis desarrollaros económicamente, no hay absolutamente ningún problema. Rusia no tiene ningún problema en dejar unas islas que además no las utiliza, tiene allí solamente unos destacamentos militares. Pero el problema es que Japón ha cedido su soberanía a los Estados Unidos y firmó un tratado donde Estados Unidos tiene la capacidad de trasladar sus tropas y poner bases en cualquier parte del territorio de Japón. Por lo tanto, si Rusia cediera estas islas a Japón, Estados Unidos metería bases americanas y unidades militares justo en territorio de Rusia. O sea, y le dijo, yo no te puedo dejar las islas. Dice, ahora rompe el acuerdo con los Estados Unidos, rómpelo, échalos de allí, échalos y ven, y no hay ningún problema, puedes venir enseguida, no hay ningún problema con las Kuriles. Y Japón ha hecho incluso ahora mismo estos meses, lo que pasa que esto no ha trascendido a la opinión pública occidental, ha hecho simulacros para invadir, para atacar incluso con ojiva nuclear, para entrar en las Kuriles, para una invasión. Y bueno, había una tensión, o sea, la zona del Pacífico también es de mucha tensión. Pasa que hasta que han entrado en razón, dice, a ver si queréis coger 2 islas y lo que vais a hacer es perder 4 de Japón. O sea, al final lo han entendido, había unas maniobras de Rusia con China y lo han entendido, los japoneses más o menos lo tienen entendido. Pero bueno, yo creo que es un poco a lo que vamos, ¿no? Pero por desgracia, el mal gobierna nuestro mundo, o por lo menos tiene la hegemonía. Eso es la realidad. En este paradigma me parece claro que no son las fuerzas más positivas que están en el mando desde hace... No. O sea, es una... Tú ten en cuenta que la mayoría de la gente, o sea, perdió nivel de vida aquí en Europa, por hablar en Europa solo. Y una muy pequeña, ínfima parte se ha enriquecido y sigue enriqueciéndose. Pero yo, para terminar ahora, sí, hablando un tema más concreto de Europa y qué es lo que Europa podría llevar de este nuevo mundo euroasiático. O sea, porque no hay que olvidarse que Rusia, o sea, culturalmente es Europa. Y geográficamente la parte importante donde hay más gente, donde están las capitales, es Europa. Entonces, yo veo que en Alemania hay esta percepción en la parte industrial, los industriales alemanes, creo que también los industriales italianos y austríacos, franceses, también deberían tener esto en cuenta, que Rusia también necesita parcerías. Si no fueran las sanciones que nos han infligido a nosotros, o sea, contra Rusia, quien quedó perdiendo fue Europa. Y imagínate que todos estos recursos naturales que tiene Rusia, ahora pudiera ir empresas españolas ahí a abrir puentes y carreteras, lo que sea, y explorar mineración, tanta cosa que desarrollaría Rusia. ¿Y cuántos industriales europeos se podrían beneficiar de esto? Claro, pero precisamente Estados Unidos levanta unos muros y como lo que tiene aquí son una serie de políticos que son unos sinvergüenzas que tienen una línea de soborno y de corrupción muy potente, pues estamos todos los ciudadanos jodidos. Es que es la realidad. Los rusos, los europeos, todos por culpa de 4 sinvergüenzas, que lo que tendríamos que hacer es juntarnos los rusos y los europeos y decirle a los Estados Unidos, ustedes no pasan por aquí. Y ya está, y levantar un muro, y se ha acabado. O atacar este país que tiene una política agresiva hacia nosotros y coercitiva. Sí. Podemos ya, en fin, ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Pero Rusia tiene un papel predominante en romper toda la ilusión esta de la situación sanitaria que hemos padecido, ¿no? Sí, claro, es otra, pero bueno, en tema concreto de la economía financiera que nos intentan imponer, del cual se aprovecha una ínfima parte de la población, y ahora el caso del bicho nos atrajo estos préstamos que van a tener que pagar las generaciones venideras,
Claro, esto no tiene nada que ver porque estos son préstamos. El Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal, tiene los acreedores, son los mismos, son estas de BlackRock, Vanguard, State Street. Es que eso debería ser derribado, dejar todos esos créditos, todas esas ficciones, toda esa economía debería quedar absolutamente sin efecto y deberíamos empezar de cero. Deberíamos empezar donde los países podamos desarrollarnos de manera libre con los bloques, con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucho que aportar, con Rusia, con China, con África, con la India, de manera libre, ya está, y llegar a acuerdos, y romper un poco el monopolio que pretende esclavizarnos y que nos está llevando a la destrucción. Sí, nos amenaza con la destrucción. Yo creo que estamos en ese punto, o sea, hay que elegir si queremos ir para el mundo unipolar, enriqueciendo a estos de las finanzas, o empezar con los estados-nación trabajando con parcerías y... Ya, pero el problema es la cultura de la gente, que la gente tiene una cultura de pan y circo, la gente además tiene la gente no tiene libre pensamiento, no desarrolla lo que es el pensamiento y la reflexión. La gente lo único que hace es comprar su forma de pensar, crea una estructura de pensamiento en base a lo que lee o escucha de los medios de comunicación. La gente es absolutamente analfabeta. Vivimos con gente que no tiene capacidad de racionamiento, de raciocinio, de crear pensamiento, de estructurar mentalmente una idea política, una idea religiosa. La gente además tiene un desarraigo, nuestra sociedad tiene un desarraigo respecto a los que nos antecedieron antes, ¿no? En la historia, ¿no? Hemos roto con la tradición política, con la tradición religiosa, con la tradición cultural, con la tradición de nuestros ancestros, ¿no? Y todo eso, hemos comprado una simulación, una sociedad de consumo sintética donde hemos creado un mundo ateo, hemos roto con la tradición y cultura de nuestros ancestros, con lo que es la tradición de nuestros países, con lo que es la identidad nacional, hemos roto con un montón de cosas, hemos sido víctimas de nosotros mismos, y nos hemos vuelto crisólatras, hemos adorado el dinero. O sea, yo veo que Occidente es una sociedad muy enferma y tiene que hacer una profunda reflexión y mirar un poquito a Oriente y crear un nuevo marco que puede ser muy beneficioso para todos.